Entonces voy a tomar nuevamente el libro y entonces importar el libro de Excel. Ya sabemos que el libro que vamos a utilizar está guardado en el escritorio y se llama, vamos a buscarlo acá, recuerden que se llama el libro Data para Dashboard Normalizado. De hecho, yo voy a corregir entonces el video que está repetido en la carpeta para entonces llevarlo en la secuencia. De hecho, esta era parte también debe tomarse como parte de la clase 2, solamente que ahora vamos a trabajar con curvas y vamos a trabajar con una carta de Gantt que vamos a tomar desde el cloud de Power BI. Acá tenemos entonces las cuatro tablas a utilizar, que son estas cuatro, ¿ok? Y le decimos ahora cargar, para cargar la información en nuestro dashboard nuevamente y va a tomar la previsión de guardarlo para que en caso de que se llegase a cerrar el programa, ya tenemos entonces una versión de recuperación. Acá está cargando la información y posteriormente entonces lo voy a guardar. Voy a decir el archivo guardar y voy a guardar una versión de este archivo. José, una consulta. Sí, sí, claro. Cuénteme. Digamos, esas bases de datos, me imagino que están en el video anterior, ¿cierto? Cómo se descargaron y todo eso, como la información que Sí, se sacó del Primavera, que yo sí, como no del pude Project, participar en esa clase. esta vez fue del Project, de hecho lo estaba explicando al inicio y está en otro video que fue el que veníamos la secuencia que nos apagó la máquina, se reinició, pero ahí expliqué yo paso a paso cómo se tomó la información de Project Excel. Igualmente lo voy a hacer, Ya, sea el caso de Primavera, sí, pero yo dejé y está la explicación completa de cuáles fueron las vistas de Project, cuál es el archivo de Project que también voy a subir que se utilizó y cómo se llenaron esos valores en la matriz. Eso sí, lo ya. expliqué yo en la primera media hora, expliqué cómo de hecho, no habíamos avanzado mucho en Power BI porque estaba explicando el ejercicio, ¿no? De dónde tomó esa base de datos normalizada y por qué tiene esas columnas y de dónde salieron esas columnas de Project y cuáles son los Ya, pasos. pero es muy similar a lo que es Primavera, ¿cierto? Sí, pero aquí se llama la vista de hoja igualmente, de uso de tarea. Es muy parecido, sí, a ver la matriz en una serie temporal y copiar y pegar. Vale. Ok, entonces fíjense, hayamos quedado, y disculpen, ¿verdad? En este caso, la interrupción, que vamos entonces a enfocarnos en algunos elementos diferentes del ejercicio anterior. Tenemos un archivo, y quiero ir puntualmente, tenemos un archivo que se llama, una tabla que se llama curvas, pero tenemos un problema y es que no todo el tiempo la estructura que manejamos en Excel o en otro tipo de archivo va a ser acorde con lo que necesitamos para crear una curva. Aquí, como les comentaba, yo requiero una gráfica con un eje XY, donde el Y va a ser la semana. ¿Qué pasa? Que aquí la semana tenemos un problema. La semana debería ser solamente una columna, pero observen que son columnas individuales. Igualmente, la variable que quiero representar en el eje de la Y tampoco está bien definida porque está también en una sola columna. Entonces, lo que vamos a hacer es valernos del editor que trae Power BI, que es Power Query, para hacer un cambio que no afecta para nada el libro de Excel, y es la idea. Entonces, me voy a ir a la tabla curvas, que es la de nuestro interés, y presiono el botón derecho del mouse y voy a utilizar la opción editar consulta. Esto va a hacer que se abra el entorno de Power Query, que es la de nuestro interés, que nos va a permitir en forma amigable hacer ese efecto de transponer, de ordenar la información tal como lo requieren las gráficas con series temporales. Entonces, aquí tenemos el editor de Power Query y obviamente que va a mostrar la información referente a la tabla que nosotros mandamos a llenar, mandamos a cargar, que fue la de curvas. Y acá tenemos la información de las curvas. Observen que aquí tenemos entonces la semana, pero las semanas están en columna. ¿Y qué necesito yo? Y acá fíjense que los valores que ahí me interesa graficar aparecen en fila. Yo lo que necesito en pocas palabras es transponer la información. Lo que está en columna pase a fila y lo que está en fila sean las columnas. ¿Cómo se hacen? Fíjense. Yo no quiero perder los valores de la semana, porque aquí dice ya es semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y entonces yo no quiero perder estos valores. Así que esos valores yo voy a llevarlos a una fila. O sea que cada uno de estos valores los voy a colocar en una fila para que después yo pueda ordenarlo. Pero no tengo que hacerlo manual. Los pasos son los siguientes. Primero,
voy a indicarle al programa que esos valores de las columnas los baje a una fila. ¿Cómo? Nos vamos a ir al menú transformar, que es donde están las herramientas que vamos a requerir. Entonces presiono clic en transformar. Observen que quizás una de los iconos más grandes se llama usar primera fila como encabezado, que es lo que está precisamente en este momento. Pero yo quiero lo inverso. Fíjense que hay una lista desplegable y yo le voy a decir en la segunda opción que use el encabezado como una primera fila. Un clic. Y observen ahora que tenemos nuestro registro de semanas como una fila y no se perdió la información. Y las columnas quedaron genéricas. Ahora, el segundo paso, ahora sí. Le voy a indicar que transponga la información. Todos estos valores en gris van a ser ahora las columnas. Y estas semanas van a ser ahora la fila. Entonces, eso lo hacemos simplemente marcando la herramienta transponer que tenemos acá. Y la voy a señalar. Transponer. Un clic. Transponer. Y vamos a ver entonces ahora cómo hace el efecto de transponer la información. Observen ahora que logramos lo que queríamos. Ahora la herramienta tiene la serie temporal en una sola columna, que son las semanas. Y ahora los elementos a graficar aparecen en columnas, como debe ser. Pero para yo poder saber qué elemento voy a escoger, voy a tomar entonces los títulos que aparecen en la primera fila y los voy a colocar como encabezado de la columna. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a utilizar la opción usar esta primera fila como encabezado. Un clic. Usar la primera fila como encabezado. Y observen ahora que tenemos entonces ahora los títulos de las columnas, que va a ser mucho más fácil al usuario poder escoger qué elementos quiero graficar. Tenemos la semana, fíjense, tenemos entonces la semana y tenemos los valores a graficar en forma tabulada, que lo queríamos. Ahora, ya como no necesito más el editor, me voy a inicio para indicarle que me lleve esta estructura modificada a Power BI. Inicio y marcamos la opción cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar. Aquí está. Observen que transparente para nosotros, no hicimos nada manual, ya estaban las herramientas adecuadas. ¿Por qué? Porque es muy recurrente tener que hacer ajustes en la data o en la forma, no tanto en el fondo, sino en la forma que se presentan en los libros de Excel para poder que estas herramientas tengan lógica para poder utilizarlas, ya que son herramientas que manejan son bases de datos y hay que colocarlo como una estructura que se ve en una base de datos. Ok, ahora fíjense que ya tomó la información que se modificó y ahora nos presenta la estructura nuevamente. Pero si vemos ahora curvas, la tabla curva, fíjense que ahora tienen más lógica. Los valores a graficar, ya que tenemos la serie temporal que semana. Claro, como en el ejercicio se había borrado la etiqueta del nombre del proyecto, la vamos a colocar de último, después, pero vamos a enfocarnos en lo que nos están pidiendo. Primero, nos están pidiendo el flujo de caja del proyecto, el flujo de caja del proyecto, nos están pidiendo, ¿ok? En una serie semanal, entonces vamos a escoger una gráfica que permita hacerlo. Como es acumulado, es la curva del costo, entonces vamos a escoger un gráfico de línea. Entonces, para colocarlo aquí, vamos a escoger un gráfico de línea. Gráfico de línea. Ok, aquí tenemos entonces el objeto ya vacío y vamos a ver qué elementos, este filtro lo voy a cerrar porque me voy a enfocar es en los elementos que requiero como mínimo para mostrar mi gráfico de línea. El eje de las X. Recuerden que el eje de las X va a ser la serie temporal que va a ser la semana. Y el eje de las Y puede ser una o más variables para representar en el tiempo. Entonces, el eje de las X vamos a colocar la semana y fíjense que ya lo tenemos tabulado, semanas. Las semanas que antes eran columnas, ahora forman solamente una columna y me permiten usarla como el eje de la X, que era el inconveniente que teníamos antes. Ahora, ya tenemos entonces en las semanas para el eje de las X. O sea que ya esto está listo. Ahora vamos a indicarle qué elemento quiero representar yo en esa serie temporal. Como son curvas, vamos a buscar entonces en la tabla de campos en este caso, de la tabla curvas, de mi tabla curvas, vamos a ver los elementos que están representados acá en esta serie temporal de semana, que es el costo acumulado planeado. Si es el costo acumulado planeado, entonces sería costo acumulado planeado, sería uno de los elementos a graficar. Uno, el costo acumulado planeado. Y por ejemplo, si quiero compararlo
contra el costo real acumulado sería costo real acumulado. Serían entonces dos líneas a comparar. Y aquí están. Ahora, simplemente me voy a centrar en esta gráfica. Voy a centrarme en la gráfica para hacer algunos cambios. Por ejemplo, fíjense que está ordenada a la inversa. Para ordenar el gráfico por semanas, me voy a colocar en las opciones del gráfico que aparecen en la parte superior derecha. Voy a presionar clic y voy a indicarle ordenar eje por semana, pero que sea en forma ascendente, o sea, de la semana 1 hasta la semana 20. Ordenar eje en orden ascendente. Y acá tenemos entonces la curva S planeada del costo y tenemos la curva real del costo. ¿Ok? Y si, ahora lo que tenemos que hacer es unos ajustes finales a nuestra gráfica. Por ejemplo, que no tengamos el título o el título desaparezca, que se oculte, mejor dicho, nos vamos a ir a dar formato objeto visual. ¿Ok? Y vamos a indicarle entonces en general que haga el título. Y acá tenemos entonces la gráfica. Tenemos la primera gráfica que nos solicitaban, que era el comportamiento del costo. ¿Ok? El comportamiento del costo por semana. Y acá lo tenemos. Es el comportamiento del costo por semana. Ahora igualmente, fíjense que va a ser mucho más sencillo porque solamente lo que tenemos que centrarnos en darle formato a la gráfica. Si la queremos con fondo oscuro, si la queremos con bordes, con sombreado. Entonces, pues, podemos indicarle entonces, esta va a ser el área de la gráfica. Y en dar formato a objeto visual, vamos a indicarle entonces en general, en los efectos que queremos que tenga, por ejemplo, un borde visual y que también tenga sombra. Y ahora encendimos las dos propiedades. Y acá tenemos entonces nuestra gráfica, ¿ok? Donde comparamos el costo acumulado con el costo acumulado planeado. O sea, la curva S del costo. Ahora, me piden también un histograma. Me piden un histograma donde yo pueda ver, y vamos a buscarlo acá, mmm, donde yo pueda ver el trabajo planeado semanal. O sea, un histograma de trabajo planeado semanal. Entonces, en este caso, voy a tomar otro objeto que sería, en este caso, el objeto va a ser un gráfico de barras, que tenemos acá, un gráfico de barras agrupada, y acá yo voy a indicarle entonces, fíjense que aquí también van a necesitar el eje de las X para representar en una semanalmente cómo fue el trabajo planeado, no el acumulado, sino el trabajo semanal. Entonces vamos a buscar los elementos. El eje de las X va a ser, en este caso, de la tabla curvas, la semana. Llevo semana al eje de las X. Semana va a ser el eje de las X. Y en la columna puede ser uno o más campos que van a representar los valores en el eje de la Y. En este caso va a ser el trabajo semanal planeado, trabajo real semanal, trabajo semanal planeado. Por ejemplo, aquí lo tenemos, trabajo semanal planeado. Recuerden entonces que tenemos que ordenar, ya que aquí estamos viendo todo desordenado, vamos a ordenar entonces esta gráfica con sus opciones. Le vamos a decir que ordene el eje por semana. Y una segunda instrucción es que ordene el eje en forma ascendente. Y acá tenemos entonces el trabajo semanal planeado en una gráfica de barra. ¿Ok? Entonces, para ahorrar espacio, voy a quitar el título de la parte superior. Y sería, por ejemplo, esta gráfica semanal del trabajo. Y me voy entonces a dar formato objeto visual. En general, voy a quitar el título. Y acá tenemos entonces nuestra segunda gráfica, la cual voy a, en formato, en general, le voy a colocar unos efectos para poder delimitarla con un borde y sombra. Y ahora sí, tenemos entonces las dos primeras gráficas del proyecto y la última parte o esta última línea la vamos a dedicar, por ejemplo, que de hecho voy a subir este gráfico un poco más acá, y vamos a crear una combinada, donde yo pueda ver entonces un histograma junto con una curva S, pero referente al trabajo. Entonces, agregamos otro objeto, sería una gráfica combinada, que es esta gráfica que tenemos acá, gráfico de columnas agrupadas
y de línea. Sería esto de acá. Y acá, entonces, fíjense que los elementos que me solicitan son muy específicos. El eje de las Y, es las X, el eje de las Y que va a aparecer en columna y el eje de las Y que va a aparecer en fila. Entonces, comencemos a colocar los elementos. El eje de las X va a ser la semana. Y eso es lo que nos ayudó bastante la herramienta Power Query al momento de transponer la información de la fuente original a cómo deberíamos tenerla en Power BI. Entonces, el eje de la Y, que va a ser la semana, que va a ser las columnas, va a ser el trabajo semanal planeado, va a ser el eje de la Y, y el eje de las que va a ser en forma de línea va a ser el trabajo semanal acumulado. Trabajo planeado acumulado va a ser el eje de la Y. Acá, luego, recuerden que debemos ordenar la información por semana. Y acá, entonces sería, vamos a quitar el título una vez, dar formato objeto visual, general, voy a apagar el título, ordeno esa información, ordenar eje por semana, y luego le indico que lo quiero ordenado en forma ascendente. Y acá tenemos entonces el gráfico combinado. Para tener dos escalas, tanto a la izquierda como a la derecha, vamos entonces a dar formato objeto visual, y vamos a indicarle que muestre el eje secundario, tal como lo hacemos también en la gráfica cuando es un gráfico combinado. Lo enciendo. Y observen ahora que tenemos entonces una gráfica combinada, ¿ok? De un histograma junto con una gráfica de línea. Y recuerden que en muchos casos, si la información no cabe en un área específica, vamos a tener barra de desplazamiento para poder observarla. Y acá, recuerden que también vamos a colocarle algunos efectos para delimitar el área. Efectos sería del borde visual y la sombra, como usamos en los anteriores, ya que tenemos entonces, tenemos tres gráficas provenientes del archivo de curvas. Y también muchas veces nos piden el formato de la curva temprana y tardía. Acá fíjense que dentro de la información tenemos entonces el trabajo acumulado normal y tardío. Si yo quiero representar, por ejemplo, el trabajo acumular tardío y temprano, podemos hacerlo con una gráfica de línea, ¿ok? Y el área, por ejemplo, que me piden para representarlo va a ser esta área de acá. Y nosotros entonces ahora vamos a escoger los valores. La semana en el eje de las X y el eje de las Y va a estar compuesto por dos líneas. El trabajo tardío va a ir al eje de las Y, igualmente que el trabajo normal o temprano. Entonces serían dos líneas. Y aquí teníamos entonces en la curva temprana y tardía. Voy a hacerle unos ajustes, dar formato objeto visual y en general voy a apagar el título. Ahora le voy a ordenar la gráfica, voy a ordenarla, voy a bajarla un poco para tener espacio para ver el margen. Acá tienen las opciones, ordenar eje por semana y que sea en forma ascendente. Y acá tenemos entonces la gráfica donde podemos ver la gráfica temprana y tardía del proyecto. Y eh, voy a colocarle también algunos efectos de objeto visual general para delimitar con un borde y la sombra el área de la gráfica. Entonces observen que hasta ahora todo está bien, ¿no? Tenemos entonces nuestras gráficas. De hecho, podemos reagrupar un poco la información para que veamos lo que vamos a ver a continuación. Esta gráfica va a tener, va a tener esta área de acá. Esta gráfica debería tener esta área. Y ya vamos a ver para poder ajustar un poco lo que vamos a hacer. Entonces, esta gráfica va a tener este espacio. Y esta de acá va a tener, vamos a darla, vamos a ver cómo la acomodamos. Esta la vamos a colocar aquí. Vamos a ver, ya va. Vamos a mejor a dejar. Esta la vamos a dejar acá. Y acá vamos a dejar esta. Y esta la vamos a dejar acá. Vamos a hacerlo acá. Fíjense, muchas veces nos cuesta un poco diagramar el espacio que tenemos disponible para mostrar tanta información. Entonces, la idea es la siguiente, fíjense. Mientras que ajustamos el espacio acá, yo necesito
de alguna manera que el usuario pueda escoger el nivel de EDT donde está la información. Entonces, y con eso podemos hacer una carta de GAN, pero para no colapsar este reporte que refiere al proyecto, vamos a agregar una hoja nueva. Fíjense que tenemos la ventaja de que un dashboard pueda tener varias hojas. Entonces, esta primera se refiere al proyecto. Entonces, esta primera sería indicadores del proyecto y vamos a agregar otra hoja más. Aquí tenemos página 2. Con doble clic le podemos cambiar el nombre. ¿Ok? Entonces vamos a colocarle EDT, esta segunda hoja que estamos agregando a nuestro dashboard. Vamos a llamarla EDT y actividades. ¿Ok? Porque me piden una segunda hoja donde no solamente veamos los indicadores principales del proyecto, ¿ok? Con tarjetas, Trimac o embudos o mapas, sino que también quieren que nosotros presentemos también la posibilidad que el usuario interactúe con el EDT y las actividades para ver los indicadores que el usuario seleccione. Fíjense que nosotros tenemos varias tablas. Tenemos una tabla donde aparecen actividades, el proyecto y el EDT. La idea es la siguiente. Hay una hoja de cálculo donde me indica cuál es el nombre del proyecto y el código. Hay una tabla donde están todas las estructuras de desglose de trabajo de ese proyecto. Y hay una tabla donde están las actividades que están dentro de esos niveles de EDT dentro del proyecto. Entonces la idea es que trabajemos sincronizados. Si sabemos que este es el proyecto 1, que es el que tenemos en el ejemplo, la idea es que en el EDT yo pueda mostrar todos los niveles de la estructura de desglose de trabajo que son correspondientes al proyecto 1. Y conociendo el código del EDT, yo pueda mostrar las actividades que están dentro de cada nivel del EDT de ese proyecto. ¿Ok? O sea, creando un modelo relacional entre tres tablas. Entonces el usuario puede escoger un proyecto o puede escoger un nivel de EDT y ver las actividades, por ejemplo, que están dentro de ese nivel. ¿Ok? O hacer un resumen de la estructura de desglose de trabajo. Y me piden que eso lo presente con indicadores, que lo presente con tablas, pero también que presente una carta de GAN, ¿ok? Con el nivel que yo seleccione. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos entonces, primero que todo, para que las tres tablas trabajen sincronizadas. Vamos a crear una relación entre actividades, los niveles de DT y el proyecto. Para crear ese modelo relacional, y vamos a ver que no es nada difícil tampoco, porque lo único que debemos saber es la información que estamos manejando, conocerla. Vamos a ver que es bastante sencillo en este programa. Antes que nada, nos vamos a cambiar de vista. Vamos a cambiar a la vista modelo, que es la barra lateral izquierda que tenemos en nuestra pantalla. Vamos entonces a modelo. Y observen que en la vista modelo, y de hecho voy a contraer todas estas opciones para tener más espacio, tenemos las tablas que estamos utilizando. Aquí está la de proyecto. ¿Ok? Por acá abajo tenemos la EDT. Fíjense que se pueden arrastrar. Y yo la voy a colocar en el orden que yo quiero relacionarla. Primero proyecto, que debería estar acá. Luego el nivel de EDT y después las actividades. Estas líneas que él crea las hace solamente, o sea, por defecto, pero las líneas a lo mejor no tienen la relación que yo necesito. Por lo tanto, y de hecho voy a ampliar las líneas que traen las tablas, yo necesito crear el modelo de acuerdo a cómo yo quiero que funcione. Esta línea simplemente la voy a marcar y la voy a suprimir. Suprimir, él me va a preguntar si yo quiero suprimirla realmente, le voy a decir que sí. Entonces, marco esta línea y le voy a decir suprimir. Aquí botón derecho, eliminar, aquí está eliminar, y la estoy eliminando, ahora no hay ninguna relación entre el proyecto y actividades. También voy a eliminar esta otra línea, botón derecho, eliminar, le digo que sí, se actualiza la vista de la modelo relacional, este no se había eliminado, así que la voy a marcar y le voy a decir eliminar, le digo que sí, y observen que ahora tenemos las tres tablas que están independientes. Y somos nosotros los que vamos a establecer cómo se van a relacionar ellas. Fíjense, tenemos una tabla donde puede haber, donde hay información de proyectos o de un proyecto. En este caso es de un proyecto. Entonces, ese proyecto está indexado o está clasificado por un código. O sea que el proyecto de ejemplo es código 1. ¿Ok? Y el EDT también tiene un código que lo relaciona con el proyecto, que es el código del proyecto.
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Fíjense, yo voy a tomar este campo y lo voy a arrastrar. Fíjense que se mueve como un botón y lo voy a arrastrar encima del campo que le corresponde en la vista de DT. Y ahora fíjense que vamos a tener entonces una relación entre estas dos tablas. Él crea el proceso y fíjense que crea una relación entre las dos tablas, pero en forma lógica. Y fíjense que aparece un uno y un asterisco. ¿Qué significa esto? El tipo de relación. Esta es una relación uno a muchos. O sea que por cada proyecto pueden haber múltiples niveles de DT. Y de hecho lo hay. Entonces una relación uno a muchos. ¿Okay? Entonces fíjense que ahora vamos a ver la relación que hay entre la estructura de desglose de trabajo y las actividades. Tenemos actividades que están clasificadas por EDT. O sea, las actividades tienen un código que te dice a qué nivel de EDT pertenece. Entonces yo puedo indicarle que esta tabla de este nivel de EDT se relaciona con un grupo o con una o un grupo de actividades. Entonces, por lo tanto, voy a tomar el campo EDT y lo voy a llevar al campo de actividades. Y observe que se crea también un modelo relacional. Y acá, fíjense, en proceso y está creando un modelo relacional. Y observen que también es una relación uno a mucho. ¿Por qué uno a mucho? Porque por un nivel de DT pueden haber múltiples actividades. Entonces, por eso es un tipo de relación uno a mucho. Fíjense que aquí no fue tan importante manejar quizás un lenguaje de SQL, sino más bien conocer la información y que hay en cada columna y cómo yo quiero relacionar esa información. Ahora, nosotros vamos a volvernos nuevamente a nuestra vista de informe. Fíjense que ya nosotros hicimos el modelo relacional, que era lo que nos interesaba, y ahora nos vamos a devolver a nuestra vista de informe. ¿Okay? Para eso, recuerden que tenemos entonces nuestra barra del lado izquierdo que nos permite cambiar de vistas y vamos a indicarle en este caso que queremos ir nuevamente a nuestra vista de informe. Informe, y observen entonces que tenemos otra vez la visión del lienzo y estamos ahora en la vista EDT actividades. Tenemos una página 1 donde estamos creando algunas gráficas para el proyecto completo, pero ahora en esta EDT actividades vamos a darle la opción al usuario que seleccione qué quiere ver, ¿okay? Basado en la estructura de desglose de trabajo del proyecto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a estructurar la información de tal manera que del lado izquierdo aparezca toda la lista o la estructura de desglose de trabajo del proyecto. Del lado derecho aparezcan las listas de actividades por cada nivel de DT. Y en esta sección de acá aparezca la carta de Gantt, ya sea de toda la estructura de desglose de trabajo, de un nivel específico o de un grupo de actividades. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a colocar los elementos que vamos a utilizar. Del lado izquierdo va a ser una tabla. Así que entonces vamos a buscar el objeto que va a estar del lado izquierdo, que va a ser una tabla, que lo tenemos acá. Marco entonces tabla. Aquí tenemos la tabla donde van a estar los diferentes niveles de DT. Y observen que la tabla requiere alimentarse de algunos campos. Cada campo va a ser una columna dentro de la tabla. Por lo tanto, voy a escoger la tabla EDT porque me interesa colocar la estructura de desglose de trabajo interna del proyecto. Ok, comenzando con el código. EDT, que va a ser una de las columnas. Observen que aquí aparece entonces la columna. La siguiente va a ser el nombre del EDT. Aquí lo tenemos, nombre del EDT. Y observen que quizás si esto es lo único que queremos, entonces vamos a enfocarnos ahora es en la visual, o sea, en la vista. ¿Cómo va a ser? Entonces vamos a darle formato a este objeto visual de una vez. Dar formato objeto visual. Y, por ejemplo, los valores, quiero cambiar el tamaño, por ejemplo, lo quiero en negrilla, bold, y lo quiero que sea en tamaño 15, 14, 15. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora tenemos entonces la estructura de desglose de trabajo y el espacio para poder visualizarse va a ser, por ejemplo, esta área de acá. Y acá tenemos entonces la estructura de desglose de trabajo clasificada. Vamos a ver si está ordenado. Vamos a decirle que lo ordene, ordenar por EDT y en forma ascendente. Ordenar por orden ascendente. ¿Ok? Entonces ahora tenemos los códigos del EDT ordenados. Si queremos, por ejemplo, una combinación de colores para la tabla, recuerden que podemos entonces vamos a ocultar aquí la parte de valores, vamos entonces a
las columnas, perdón, vamos a color de texto, color de fondo. Vamos un momento acá para ver la visualización de la fila. En general, título, efectos, propiedades, posiciones, opciones avanzadas, iconos, texto alternativo, efectos, color de fondo, sombra, borde visual. En objeto visual, vamos a buscar un momento acá, elementos de celda, color de fondo, iconos, altura de imágenes. Vamos a encabezado de columna, valores. Aquí están el texto de color de fondo. Por ejemplo, yo quiero que esto tenga una combinación de un color más claro, en vez de gris, sea una variación de azul. ¿Ok? Y el otro texto de fondo va a ser, va a ser una variación de verde, como si fuese una forma continua. Entonces vamos a colocar aquí que esto va a ser una variación de verde, un poco más oscura. Y aquí tenemos entonces ahora la escritura de glosa de trabajo con un color personalizado. Y los títulos, valores preestablecidos, cuadrícula, valores, totales, encabezados de columna van a ser tamaño también 14, 15 y van a estar en negrilla. Y aquí tenemos entonces EDT y nombre de, y en vez de nombre de la tarea, yo quiero que aparezca el nombre del EDT. Entonces, en el objeto visual, le voy a configurar acá en la columna el nombre que quiero que aparezca. Nombre del EDT. Ok, ahora sí, nombre del EDT. Y acá tenemos entonces la tabla. Ahora, queremos que el usuario, cuando el usuario escoja un nivel de EDT, automáticamente te muestre las actividades. Para eso entonces vamos a agregar una segunda tabla. Entonces agrego una tabla, y esta tabla va a ser horizontal y va a estar en la parte superior mostrando las actividades con las columnas que me interesan conocer con respecto a la actividad que selecciona el usuario. Las columnas van a ser ahora de la tabla actividades. Entonces voy a escoger de actividades, voy a escoger el primero que todo, el nombre de la tarea, nombre de la tarea, ok, aquí tenemos, y también quiero escoger el trabajo planeado de la tarea, también quiero saber la duración de la actividad, el costo de la actividad, ok, la fecha de comienzo y de fin, o sea, todo lo que nosotros queramos saber de la actividad lo podemos colocar, por ejemplo, el trabajo real, ok, el trabajo, entonces, igualmente que en el caso de la tabla del EDT podemos también hacerle una combinación de colores y agregar las columnas que nosotros veamos necesarias para mostrar. Si, por ejemplo, no queremos que aparezca como total, no esperamos que tenga total, vamos al objeto visual y vamos entonces a indicarle que no queremos, por ejemplo, los totales. No queremos que aparezcan los totales, así que lo voy a apagar y aparezca solamente el desglose de las actividades. Aquí están las actividades y como son varias columnas a mostrar, fíjense que debo hacer uso entonces del scroll para poder moverme entre ellas. Inicialmente esas actividades van a estar, fíjense, todas las actividades del proyecto, pero de hecho voy a agregar una columna para poder ordenarla. En el objeto voy a agregar una columna que sea el código de la actividad como primera columna a mostrar y de la actividad como primera columna dentro de la tabla. Aquí vemos entonces el ID de la actividad. Me va a permitir entonces ahora ordenarla por esa columna. Okay, de hecho, en la actividad no quiero que sume, sino que le voy a colocar no resumir. O sea, solamente que aparezca el código de la actividad. Aquí está. ID de la actividad. No tiene totales y le estoy indicando que lo ordene por código de actividad, por ID de la actividad y al mismo tiempo que sea en forma ascendente. Entonces, ordenar por ID de la actividad y ahora aquí tenemos las actividades. Vamos a verificar que me dé la opción para colocarlo en orden ascendente. Y acá tenemos entonces nuestras actividades ordenadas en forma ascendente, ¿ok? De todo el proyecto. Pero fíjense qué pasa. Si el usuario escoge, por ejemplo, a nivel de la fase de las losas con un clic, automáticamente las actividades que se van a ver en la tabla son las actividades que tienen que ver con las losas o las obras en concreto. Observen que, o la construcción,
Va a depender del nivel de DT, te va a mostrar las actividades. Estas son las actividades de la parte de documentación. Y al apagar el filtro, fíjense que automáticamente aparecen todas las actividades. Voy a darle en valores predeterminados, voy a colocarle un formato de colores. Filas llamativas del encabezado en negrilla. Y ahora, perdón, esto lo tengo que aplicarlo es a la tabla que seleccione, que sería esta. Ahora sí, objeto visual, valores predeterminados, filas llamativas con encabezado de negrilla. Y este va a ser entonces la tabla de actividades, que va a responder al usuario cuando él quiera escoger un nivel dentro de la tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, son actividades que tienen que ver con las losas. ¿Okay? Y aquí tenemos entonces las actividades totales. Y recuerden que yo puedo hacer entonces, dependiendo, yo puedo sacar indicadores también a nivel de DT. Por ejemplo, si yo quiero ver cuántos son el costo de las losas, de la fase de las losas, tenemos tarjeta. Okay, aquí tenemos una tarjeta y esta tarjeta me va a decir, por ejemplo, cuánto es el costo de la fase de las losas. Voy a colocarlo acá. Y el campo va a ser del nivel de EDT. EDT y también que tenemos indicadores. Aquí tenemos el costo. Esto demostraría entonces el costo, por ejemplo, de la fase. Voy a irme a dar formato objeto visual. El valor del globo lo voy a disminuir a 24, como hicimos en los casos anteriores. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, la suma del costo. ¿Okay? Y yo le voy a dar entonces un efecto rápido de relleno para diferenciar las tarjetas y los indicadores que estamos colocando. Este va a ser la suma del costo. Y fíjense que ese indicador se va a actualizar si yo, por ejemplo, digo, ¿cuánto es el costo de la fase de obras en concreto? Observen que te lo muestra automáticamente, no solamente las actividades que lo componen, sino también un indicador en forma de una tarjeta. Y este mismo puedo utilizarlo, si lo desmarco, me va a dar el costo total del proyecto. Y voy a copiarlo, control C, control V, para crear otros indicadores en esta línea. Este es el costo, voy a colocar también el costo real por fase. Entonces sería, acá voy a quitar suma de costo y voy a colocar costo real. Será el costo real, solamente que en general, en el efecto, voy a cambiar ese color por otro. Voy a usar, por ejemplo, este. Sería el costo real. Marco la tarjeta, control C y control V, que es el efecto de duplicarla. Y me voy a colocarla de este lado derecho para colocar otro elemento, para colocar en este caso el costo restante. Y en los efectos voy a cambiar el relleno de esa tarjeta. Ese va a ser, por ejemplo, de este color. Y la copio nuevamente, control C, control V, y lo coloco de este lado. ¿Ok? De este lado de acá. Y esta va a tener, por ejemplo, la duración. La duración de todo el proyecto. Voy a quitar entonces este valor y voy a colocar la duración. Okay, entonces, acá tenemos algunos efectos. Fíjense que esto sería con respecto al proyecto, pero si ustedes marcan una fase, los indicadores también van a cambiar. Este sería la fase de las losas que tiene una duración de 11 días. No se ha ejecutado nada todavía, por eso el costo real es cero. Pero, por ejemplo, las obras preliminares o la fase de obras preliminares, fíjense que si tiene, ya se ejecutó al 100%, por eso no hay ningún costo restante. Podemos colocar tarjeta también para, de porcentaje, por ejemplo, de avance. Pero quería centrarme no solamente en mostrar la información tabular, sino mostrar una carta de GAN donde podamos ver entonces las actividades que correspondan a una fase. Entonces nosotros decidimos, por ejemplo, con cuál tabla trabajar. Si queremos una tabla de GAN, por ejemplo, de todo el EDT, o queremos una tabla de GAN detallada. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que no hay ningún objeto que sea tabla de GAN, pero si esta va a ser el área, fíjense que hay 3 puntos suspensivos en la última fila de los objetos visuales. Y aquí se llama obtener más objetos visuales. Yo voy a presionar un clic. Y acá fíjense que tengo 4 opciones. Obtener más objetos visuales, importar un objeto visual, quitar un objeto visual o restablecer los objetos visuales predeterminados. Yo quiero obtener un objeto visual, así que voy a marcar la primera opción. Observen que nos conectamos con, en este caso, con una página en línea de Microsoft, donde nos muestra el store de objetos visuales de Power BI, ya sea desarrollados por Microsoft, por la propia empresa o por terceros. Y acá los tenemos. Fíjense, aquí me muestra los más populares, ¿ok? Todos los objetos visuales. Y yo puedo buscar, fíjense, puedo buscar todos los objetos visuales.
Visuales de la organización, objetos visuales de Apple Source, o sea, de otra fuente, de Microsoft, todos los objetos visuales, y puedo filtrarlos por categorías de correlación, distribución, de flujo, de KPI, de mapas, de narrativa. Estos, por ejemplo, son de KPI. Y también puedo buscar una categoría específica. Por ejemplo, queremos buscar aquellos que tienen que ver con GAN, una carta de GAN, que es lo que queremos representar. Y vamos a colocar aquí entonces GAN. Vamos a colocar aquí, quiero buscar son GAN. Entonces ya no sería KPI, sino todos, pero dentro de todos quiero buscar entonces los que tengan que ver con GAN. Y acá tenemos diferentes objetos para representar una carta de GAN. Fíjense que hay de marcas externas, por ejemplo, esas son las marcas y tenemos también de Microsoft. Y aquí tenemos la puntuación de los usuarios que lo han utilizado anteriormente, estos objetos dentro de su dashboard. Yo voy a utilizar, por ejemplo, este de Microsoft. Este se llama GAN y es de Microsoft. Y fíjense que aparece con una tilde, o sea que es verificado. Este ya está verificado por Microsoft, este no, este sí. Y fíjense que lo que tiene el asterisco con el símbolo con la tilde son que ya son probados y verificados por Microsoft. Voy a utilizar el desarrollado por ellos mismos, que es este que se llama GAN. Okay, fíjense que va a aparecer una segunda página que me dice cargando datos. Y este se llama el Apple Flow. Y aplicaciones de Power BI, a que aparece una ficha del objeto que vamos a utilizar y podemos o descargarlo con un ejemplo o agregarlo directamente a el entorno de trabajo. El precio es gratis, es de los productos objetos visuales de Power BI y se puede adquirir con una cuenta profesional educativa. Y esta es la versión del objeto. Entonces ahora vamos a agregar este objeto al entorno de Power BI. Si ustedes no tienen una cuenta educativa o una cuenta comercial de Microsoft, no se preocupen. En la siguiente clase les voy a indicar cómo podemos entonces descargar estos objetos y colocarlos en una carpeta para que ustedes los puedan utilizar sin ser usuarios de Microsoft. Ok, aquí se agregó. Esta es la primera forma, descargarlo como un usuario, ¿no? Y aquí tenemos el objeto, observen lo que está acá. Este es el objeto carta de GAN que yo agregué. Y ahora voy a seleccionar el área, o voy a marcarlo para que se agregue al área y voy a ajustar el área donde yo quiero que aparezca esa carta de GAN. Esa carta de GAN yo quiero que aparezca en esta región de acá. Por ejemplo, yo quiero que aparezca acá. Y vamos a ver cuáles son los elementos mínimos que se necesitan para mostrar esa carta de GAN. Ok, ahora somos nosotros los que tenemos que coger entonces sobre qué va a ser GAN. Si va a ser sobre los niveles principales de EDT o si lo queremos a nivel de las actividades. Supongamos que yo lo quiero a nivel del EDT. Vamos a agregarlo, por ejemplo, a nivel del EDT y vamos a ver cuáles son los elementos mínimos que requiere para mostrarse. Aquí tenemos el objeto y aquí tenemos entonces los campos que debemos agregar. Leyenda, tarea. Entonces vamos a ver qué requerimos. O qué requerimos, perdón. Entonces vamos a utilizar la tarea. Vamos a colocar las actividades que van a mostrarse en la carta de GAN, las tareas. Vamos a hacerlo en este caso con respecto a los niveles de EDT. O sea, que vamos a buscar el campo EDT y el nombre del EDT, que se llama en este caso nombre de tarea, que va a ser el campo que va a ir en la sección tarea. ¿Ok? Aquí entonces van a aparecer los nombres de las tareas o los niveles del EDT. Ahora, él me va a pedir la fecha de inicio y la fecha de culminación del EDT. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos la fecha de fin. Y observen, tenemos un detalle. En la fecha de comienzo, Power BI no lo está viendo como una fecha. En la fecha de fin, sí. ¿Cómo lo sé? Porque aparece el icono del calendario. ¿Cómo lo corregimos? Vamos a buscar nuevamente ayuda de Power Query. Nos paramos entonces en la tabla EDT2, en la tabla EDT, y presionamos el botón derecho del mouse. Vamos a presionar entonces el botón derecho del mouse. Editar consulta. Vamos a abrir entonces nuevamente Power Query para corregir el problema de que el formato de la columna inicio no está en formato de fecha y Power BI lo ve como si fuese un texto. Entonces acá tenemos entonces la tabla
de EDT y vamos a enfocarnos en la tabla de comienzo o fecha de comienzo. Vamos, variaciones, costo, comienzo previsto, comienzo. Fíjense que aquí no se ve como se ve como un campo, una columna alfanumérica. ¿Cómo lo corregimos? Paso número 1, marcamos la columna. Paso número 2, nos vamos a inicio, estamos en el menú inicio, ¿ok? Y le vamos a indicar qué tipo de datos va a ser esa columna. Tipo de datos, dice cualquiera, ¿no? Alfanumérico, pero vamos a indicarle que esa columna quiero que sea fecha. La columna tiene que ser fecha. ¿Ok? Fíjense que ahora sí aparece el calendario. Y listo, ya no tenemos que hacer más nada. Ahora sí lo va a reconocer como una fecha. Entonces ahora lo que nos resta es irnos a inicio, cerrar y aplicar. O sea, vamos a cambiar, vamos a aplicar estos cambios en nuestro dashboard. Cerrar y aplicar y aquí estamos nuevamente cargando la información ahora con el tipo de datos de comienzo cambiado. ¿Ok? Aquí ya cargó la información y ahora nosotros podemos entonces seguir trabajando. Vamos entonces a EDT y vamos a esperar. Aquí está comienzo. Fíjense que comienzo ahora tiene el calendario, o sea que sí lo reconoce como un campo. Entonces, fecha de inicio, comienzo. Campo, comienzo. Fecha de culminación, vamos a buscar entonces, fin. Va a ser la fecha de finalización. ¿Tenemos duración? Si tenemos, la duración va a ir en el campo duración que tenemos acá abajo. Vamos a buscar acá, tenemos duración. Y colocamos entonces el campo duración del nivel EDT. Aquí está, duración. Vamos a verificar que lo tome. Aquí lo estamos arrastrando. Entonces tiene fecha de comienzo, fecha de fin y la duración, que es este campo que tenemos acá. Duración, deberíamos marcarlo para que aparezca duración. Ahí está, la duración la colocamos o la tomó fue en porcentaje de inclinación, lo voy a mover porque tiene que ir en duración. Ya que no lo toma, lo voy a quitar. Basta con tener la fecha de inicio y culminación. Aquí tenemos entonces nuestra estructura de desglose de trabajo, perdón, nuestra carta de GAN. Ahora vamos a hacerle algunos ajustes. Por ejemplo, que aparezca el nombre completo de los niveles. ¿Ok? Estos son los niveles del EDT. ¿Ok? Tenemos entonces condiciones generales, hito, ingeniería, movilización, pero vamos a hacer algunos ajustes. Para eso recuerden que nos vamos a ir a en la parte derecha, dar formato al objeto visual. Lo primero que vamos a buscar es que cambiar el ancho de esta columna para que se vean los nombres de los niveles. Y para eso nos vamos entonces dar formato objeto visual. Vámonos entonces a leyenda. Vamos a quitar el título general. Vamos a apagar ese título que está arriba. Ahora sí. Vamos entonces a objeto visual y vamos a en general. Unidad de duración va a estar en días. Ok, duración mínima, días libres, leyenda. Acá hay una, vamos a ver que me levanto la mano. Pía, ¿te escucho? Hola, una consulta. Entonces, por ejemplo, en el caso de que te pasó recién, si tú no pones inicio, fin y pones duración, debería funcionar de la misma manera, ¿cierto? Sí, sí, ajá. Vale, ¿Qué está viendo? Pero no lo estaba tomando. Este es uno de los objetos. Cuando vayamos a hacer otro dashboard, vamos a tomar objetos hechos por otras personas o por otras empresas, a ver qué tal funciona. vale, vale, vale. Ok, entonces vamos a ver qué elementos, porque recuerden que cada objeto, va a depender del desarrollador, va a tener diferentes propiedades. Yo estoy buscando el ancho de la columna. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que él me indica cómo hace la duración, leyenda, los hitos, configuración de información, configuración de la tarea. Ok, me dice cuánto va a ser el alto de la tarea, pero estoy buscando es el ancho. Entonces, aquí está, alto, tipo de fecha, vamos a seguir buscando rápidamente, etiqueta de categoría, ancho, aquí está, ancho. Entonces el ancho, vamos a colocarlo, por ejemplo, en 240. Ahí, ahora fíjense cómo aparece, ahora sí aparece la descripción completa del nivel de DT. Tenemos relleno, tenemos entonces, podemos desplazarnos y si vemos que en día o la escala temporal también la debemos cambiar. Si lo queremos que aparezca, por ejemplo, un poco más contraído, vamos a colocar configuración de la tarea,
Si la queremos en verde como en primavera, entonces simplemente le indicamos de una vez que me lo cambia a verde. ¿Ok? Aquí está en verde. El alto, aquí aparece como 40, podemos bajar un poco el alto para que no tenga tanto scroll. Aquí está más condensado, por ejemplo, y le estoy cambiando el alto a 25. Entonces, fíjense que tenemos entonces la carta de GAN. Y vamos a ver si podemos cambiar acá, que esto está en semana, la escala temporal. Voy a irme nuevamente a objeto visual y quiero tipo de fecha, semana. Si, vamos a ver qué opciones tengo, porque esta es una escala por semana. Vamos a escoger acá, tenemos mes, trimestre, año. Vamos a ver si es por mes, obviamente que va a ser mucho más condensada la carta de GAN. Esta sería la carta de GAN de las diferentes fases del proyecto, pero por mes. Y así se vería entonces así se va a ver entonces teniendo un scroll, obviamente porque tenemos muchas líneas para la carta de GAN y también por el ancho que le dimos a las columnas de la descripción. Ok, y aquí tenemos entonces una carta de GAN. Sí, estamos hablando de los niveles del EDT. Ok, entonces esta sería la primera práctica, o sea, usando un objeto externo. Ok, fíjense que en este caso lo hicimos fue con las actividades, perdón, con los niveles de EDT. Entonces, acá la interacción va a ser que si yo coloco solamente que vean la carta de GAN, la nivelación del terreno, voy a ver las actividades en la tabla de arriba y en la GAN solamente voy a ver el lapso de tiempo de la nivelación del terreno. ¿Ok? Si lo hacemos con las actividades, entonces se verían las actividades en el GAN, los indicadores de esas actividades y la lista tabulada de las actividades en la parte superior. Solamente que para efecto de este ejercicio lo hicimos fue con directamente con la carta de GAN. Entonces, fíjense que acá seguimos manteniendo entonces el resumen de o la interacción que tenemos con los diferentes objetos, pero ahora haciéndolo con un solo proyecto y vimos algunas técnicas que debemos tomar en cuenta para ajustar la información que tenemos nosotros dentro de esas tablas de Excel y cómo podemos ajustarlas en Power BI sin necesidad de modificar la fuente de los datos, que sería el libro de Excel. Y acá vimos algunos ajustes. Aquí tenemos entonces nuestra carta de GAN del proyecto y tenemos entonces la estructura de glose de trabajo y tenemos las actividades asociadas a, al nivel que el usuario seleccione en cualquier momento. Entonces, este era el segundo ejemplo que venía siendo con una tabla, con varias tablas dentro de un libro. Y la idea es que entonces ahora en la clase del jueves, usando esta misma técnica, nos vamos a irnos un poco más allá y vamos a hacerlo ahora con un archivo XR. ¿Ok? Ya que sería ya en el día a día, cómo se nos presenta la información. Esto fue producto de un archivo de Project. Pero, ¿qué pasaría si me mandan un archivo XR con una actualización de un proyecto y yo quiero también presentar el dashboard del proyecto? ¿Qué debo tomar en cuenta? Puedo crear un GAN también, puedo crear también indicadores y vamos a ver que vamos a requerir una serie de pasos precisos para que Power BI pueda reconocer la información. Yo creo que este es quizás el valor más agregado que tiene el curso, más allá de conocer el uso de la herramienta de forma general con Excel, es ver cómo adaptamos una herramienta que estaba hecha inicialmente para hacer un análisis de base de datos de Microsoft, cómo podemos hacer o adaptarla para que pueda leer un archivo XR que nos mande en cualquier momento con cualquier nivel de avance y que tengamos en una carpeta y que con Power BI yo pueda conectarme y crear un dashboard completo de ese proyecto. Y que la próxima vez que me manden una versión actualizada de ese proyecto, yo con reemplazarla en la carpeta y decirle actualizar, que ese dashboard me muestre los valores actualizados de ese proyecto. Y ese va a ser el reto entonces de la clase siguiente, que va a ser la del día jueves. Entonces, recuerden, hay media hora de clase que también lo voy a subir, que es donde estaba la explicación de cómo ordenar la información desde Project. Y luego el resto de la clase fue ya la construcción, ya conociendo las tablas de algunos elementos y algunos ajustes, como por ejemplo, cómo crear la serie de la semana usando Power Query. Y también lo hicimos en el caso de la fecha de inicio, que no lo reconocía como una fecha, y también usamos Power Query. ¿Ok? Y cómo usamos nuestro primer objeto externo, que es un objeto que yo les voy a comentar en la siguiente clase. De hecho, vamos a ir pues, a descargarlo y lo vamos a colocar en una carpeta compartida, ¿ok? De tal manera que ustedes puedan tener acceso a esos objetos sin tener una cuenta
de, como dice una cuenta educativa comercial de Microsoft. Este archivo yo lo voy a guardar. Archivo, guardar como. Y este sería entonces el dashboard. Este sería entonces el dashboard de esta clase, que es la clase 3. Dashboard, clase 03. ¿Ok? Y lo voy a subir, si es posible esta misma noche, junto con el video, una vez que se renderice, los dos segmentos del video, el segmento de media hora más esta sección, ¿ok? De cuando construimos estos elementos. Y como les comentaba, entonces también voy a subir el archivo de project, el dashboard y el video. Y para la siguiente clase yo les voy a compartir un archivo de Kier, que es el que vamos a utilizar para el ejemplo de la clase del día jueves, que corresponde a conectarnos con un archivo Kier de Primavera P6. Después vamos a ver cómo conectarnos directamente con la base de datos y vamos a utilizar también vamos a usar la base de datos de ejemplo que trae Primavera P6 para tal fin. Ok, que esta parte quizás es la más interesante porque no existen en YouTube tutoriales que te hablen de cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar este valor agregado del curso, que es bastante interesante, y la forma de ponerlo en práctica en nuestro trabajo como un valor competitivo, ¿verdad? Con respecto a las otras personas que manejan los informes y los avances de los proyectos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. No, José, por mi parte, súper claro y todo. Consulta si va a subir la otra parte del Sí, sí, video. sí, claro, yo voy a revisarlo todo, voy a subirlo todo. Voy a ver qué pasó con ese video de la clase 2 que se repitió y lo voy a ordenar nuevamente todo, ¿sí? Vale, José, muchas gracias. Bueno, entonces desde ya les deseo que tengan una feliz noche. No sé si alguien tiene alguna pregunta, José. No, 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 está todo clarito. Voy a esperar los archivos para poder ponerlo en práctica. Claro, claro, y sobre todo lo que vamos a ver a partir del jueves hay que poner en práctica porque se olvida y son unos pasos que no vamos a conseguir en YouTube en ninguna parte, como yo les comentaba. Sí, José, última consulta. ¿En qué versión de Project se tiene que tener instalado para poder visualizar el archivo que vas a mandar y No, poder desde practicar? la versión 2013 en adelante, Ah, ok, ok, sin problema. Bueno, listo. entonces desde ya les deseo feliz noche y nos vemos Dios mediante el jueves.